Aprieta 2 veces Y. Porque el animal emblema de gamers Llega a descontrolar tu teclado. aplicar triángulo y transportarte a mundos digitales donde la aventura siempre la pones tú. Analiza desde una perspectiva nueva. Una de las industrias más grandes del mundo. Rocío Mieres. Es Pixel Raccoon en radiodemente.cl. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como sabrán, soy Rocío Mieres. Puede ser que me conozcan o no de internet y redes sociales como Chivo Investigadora, porque soy una chivo y suelo hacer investigación. Mis padres insisten en que no me llamo Chivo, me llamo Rocío, y que se esforzaron mucho en ponerme un nombre. Yo les hago igual de caso como les hago con respecto a eres un profesional, socióloga, especializada en videojuegos, como dirían las malas lenguas por ahí. Yo insisto en que simplemente soy un mapache en internet. Prácticas de un millennial cualquiera. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon, en donde hablamos de distintas temáticas en relación a videojuegos, ya sea de por qué son la razón de no existir y por qué nos gustan tanto, así como también qué es lo que está pasando con la industria. Overwatch 2 no es nada más que un cambio de meta estructurado de Overwatch 1, más que otro juego, como dicen por ahí, que ahora abrieron las beta. Y también un poco con lo que yo me siento más a capela con respecto a qué es lo que dice la ciencia y qué es lo que dice la academia al respecto de es que los Nintendos pudren el cerebro. Así que sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Pixel Raccoon. ¿Y qué vamos a estar hablando hoy día? Disculpen, tengo mucho sueño. Y aprovechando para los que me estén escuchando y no viendo, estoy nuevamente jugando Dragon Age Origins, porque me obsesioné con el tema de que tengo que terminar esta historia para seguir jugando el 2 y todos puedan disfrutar eternamente el universo que creé. Y también es un comfort game para mí. Me siento segura, tranquila y me soluciona un montón de problemas, sobre todo cuando estoy con el estrés así. Porque estoy cerrando ramos, evaluando, y este viernes voy a estar presentando en un congreso de sociología temáticas en relación a videojuegos, específicamente chicas streamer. Así que entenderán, estoy con la ansiedad, el cansancio un poco por las nubes. Pero bueno, ¿a qué nos dedicamos al respecto en el capítulo de hoy día? Esto está inspirado en una reunión y un stream que tuve con un colega sobre las distintas temáticas y cómo se van entrelazando la experiencia del consumo de videojuegos en relación a las prácticas políticas y a cómo nos vamos enfrentando a ideología, entendiendo que política e ideología no son malas palabras para nada. Y ahí entra, por ejemplo, muchas cosas que te dicen, no, es que los videojuegos pueden ser violentos a los chicos, o les van a enseñar cosas, les van a dar ideas, lo terrible que es. No obstante, a ver, vendamos cositas, porque obvio necesito mi inventario limpio. Ble. A ver, ¿qué cosa no necesito de acá? No. Siempre problemas del inventario. Bueno, el tema es que muchas veces pensamos que la ideología tiene que ver con cómo entendemos al público. En general suele haber una idea promocionada por algunos grupos de entender básicamente como quien consume videojuegos o quien consume algunas como procesos de mass media y de entretenimiento son básicamente esponjas y seres sin capacidad de reflexión o análisis, que todo lo que tú les dices se lo van a creer a la pata de la letra sin importar qué. Por lo tanto, si tú les muestras juegos violentos, se van a transformar en gente estúpida y violenta y contra los valores cuales sea lo que ustedes quieran defender.
Disculpa, tengo sueño y estoy discutiendo con un PNJ. Estoy justo después de streamear, así que es tardecito. Como ven, ahí atrás se ve de noche. Bueno, para los que me están viendo en YouTube, ahí atrás se ve de noche. Los demás van a tener que simplemente confiar. Bueno, mientras, volviendo al punto anterior, no siempre todo lo que... No siempre consumimos y nos apoderamos y no pensamos todo lo que consumimos. Entendiendo eso significa que hay contextos y expresiones de vida que nos van haciendo ideas, y eso significa que los contenidos de entretención, en este caso videojuegos, resuenan con nosotros, sepamos o no qué, y nos pueden hacer sentir bien con sesgo de confirmación o mal porque están atacando ideas que son propios de nuestra identidad. Cuando hay muchos cambios sociales al respecto, es altamente fácil echarle la culpa a lo último que venga. La última tecnología que aparezca al respecto. En algún momento fue la radio, fueron los libros, fue la televisión, fue el rock and roll, la música, etc. Con respecto a cambios socioculturales que se van dando al respecto. Y en este caso tenemos juegos. Entonces, las cosmovisiones desde los distintos espacios narrativos y los distintos narradores que tenemos van a ir cambiando los mensajes que vamos a encontrar, multiplicidad de mensajes e ideologías dentro del juego. Más de eso. En relación a eso. Y esos mensajes pueden ser mensajes con respecto a la cultura hegemónica o mensajes contraculturales dependiendo del punto en el que estemos. Entendiendo que los videojuegos son un espacio de recursividad o reflejo propio de la sociedad. Es distinto o más parecido a lo que sucede con el cine, debido a que hay una multiplicidad de personas trabajando, pero multiplicado como por 100, a diferencia de otros tipos de forma de arte, en donde las elecciones de cómo nosotros contamos la historia, las decisiones estéticas, la música y la forma de interactuar son importantes y no menores. Ahora, hay un tema de específico. Ya, era un malo. Jajaja, ya, lo maté. Estoy jugando con un montón de mods, por si acaso. Estoy tratando de jugar acá en el Dragon Age una línea en donde ya tengo la semilla, o sea, las cenizas sagradas de Andraste. Antes de ir a Redcliffe. Así como, ¿estabas buscando esto? Ya lo tengo. Pero bueno. Nosotros lo que sí sabemos por distintos autores es que si bien estamos consumiendo ideología o propuestas que vienen desde el hemisferio norte u otros grupos, eso no necesariamente erradica la forma y los constructos de pensar de nosotros en el sur, porque son otras formas de consumo de estos materiales, son otras formas de lectura de los mismos y cómo resuenan. Y una de las mejores formas de ver cómo están resonando es ver la cultura participativa propia de las comunidades que se forman alrededor de lo nerd, lo geek y en este caso de los videojuegos. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con los fanart, con los torneos, con los fanfic o con los mods? Y esto tiene que ver porque cada uno de nosotros no se puede deshacer de su contexto de vida con respecto a qué entiende y cómo resuena.
entendiéndolo también como una parte efectiva de lo que podemos decir de la muerte del autor. ¿Eso qué quiere decir? El autor puede intentar decir multiplicidad de cosas, pero no eso significa que el mensaje llega y se lee como éste cree que debería ser. Disculpen si hoy día estoy un poco técnica al respecto, espero no aburrirlo. Entonces, por ejemplo, hay cosmovisiones que se van a dar que se van a dar en diferentes tipos de lecturas, no necesariamente mentadas y pensadas como eran en el original, y que se van a procesar de distintas formas. Por ejemplo, un poco lo que pasa con respecto a las problemáticas de género o etnia en productos de consumo en Estados Unidos, que no son problemas de consumo o de etnia o problemas realmente significativos o de la misma forma como fenómeno en otros espacios. Esto se ha podido ver de repente con la representación de gente mexicana dentro de los videojuegos, que es como, pero solo hay mariachis y dicen que les gustan los tacos y mucha de la población mexicana no tiene ningún problema, pero que sí está harta de su representación como mafia chicana, entre otros. Que puede tener algo de cierto o no, pero estamos hablando de una complejidad de la lectura en sí misma. Y aparte de eso también hay una forma de lo que significa consumir y también los medios materiales que posibilitan o dificultan dicho comercio y consumo en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, entendiendo que el costo de entrada al consumo de videojuegos es diferente en Occidente que en Oriente y en lugares que podríamos llamar de primer mundo o en vías de desarrollo. Por ejemplo, en los países del primer mundo, o que usualmente conocemos como primer mundo, no debería haber problema con respecto a que un videojuego cueste $60. Esto es debido a que, como se dice, el costo de vida y los ingresos económicos hacen que básicamente no se sienta la diferencia al respecto. No obstante, en un país como Chile, en donde el sueldo mínimo son menos de 350.000 pesos, 60.000 pesos sigue siendo un gasto importante y no menor. Por lo tanto, la forma de lo que significa esto es mucho más compleja. Pero me están cachando. Tiene que ver, por ejemplo, de cómo se consume a través de, por así decirlo, la piratería o grupos autogestionados. Posteriormente en eso también hay todo un tema de resignificación de estigmas y demás en relación al consumo de videojuegos. Entonces, cuando nosotros decimos que alguien piensa en los niños porque estos videojuegos les van a dar ideas, no necesariamente. De hecho, el cerebro humano y la psiquis tiene muchas formas de autoprotegerse, sobre todo en ideas que son ideología y súper importantes a lo que es la identidad propia. Entonces, si bien tú puedes consumir muchos juegos sobre rebelde, no necesariamente significa que tú te vas a volver antisistema en específico por consumir ese tipo de juegos. ¿Qué es lo que ha pasado de repente en las diferentes, ¿cómo se dice? Cuando hablan así que, hoy sí, muy de los rebeldes eres en Star Wars, pero te comportas como si... como si fueras del Imperio. Entonces, y esto tiene que ver porque uno cuando consume una obra resuena de una forma en específica con ella y no necesariamente
Ya. Disculpa, estoy muerta de sueño. Y no necesariamente funciona como una aguja hipodérmica. Hay constantemente formas de representación de distintos problemas y la concepción del más media nunca ha estado lejos de lo que es ideológico como formas de presentar ideas o no. Y esto tiene que ver en exclusivo sobre cómo nosotros interactuamos con nuestras propias ideologías y reflexiones al respecto. Tratar de convencer a alguien de que cambie de parecer es altamente complejo y difícil. Sobre todo porque nos debemos a ideas en conjunto en relación a, a juntarnos con gente como nosotros. Déjenme. Y estas decisiones ideológicas pueden ser o no bastante evidentes y se afectan desde la narrativa. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa el consumo? Entendiendo que el ser humano es una criatura de consumo constante de ideas, productos, materiales y demás. ¿Cómo se refleja esto, por ejemplo, en la creación de sistemas económicos dentro de videojuegos en donde tenemos que recolectar recursos, incluyendo matar sujetos, enemigos o depredar espacios naturales? Al mismo tiempo que las decisiones morales. Entonces, finalmente, todos los videojuegos y formas de entretenimiento tienen un tira y afloja entre el contexto en el que se crean y las formas de lecturas que les damos. Esas lecturas pueden ir variando, como decía, de forma constante y no siempre... ¿Por dónde tengo que entrar acá? Y no siempre es evidente cómo cambian o la casa de Goldana. Y no siempre es de forma evidente y mentada. Muchos de nosotros actuamos de forma ideológica sin necesariamente saber qué es lo que es ideología o cuáles son las ideologías que tenemos detrás. Muchas veces por temas de nombre en específico. Y no obstante, los videojuegos nos permiten un espacio de jugueteo e inmersión en donde nos podemos permitirnos practicar y ver otros espacios ideológicos o de experiencias de vida o contexto que usualmente no vamos a tener fuera de este espacio inmersivo, o interactuar con distintas personas que no necesariamente son como uno por crianza, sino como uno por intereses. Que es un poco lo que lleva, o el chiste de ¿por qué tienes tantos chistes comunistas? Bueno, lo sabrías porque hay mucha gente bisexual comunista poliamorosa que comparte muy buenos memes. Robándome cosas. Así que sí, los videojuegos tienen características políticas. Es imposible que lo político y lo ideológico no cruce todo espacio social de interacción y de traspaso de información como lo es necesariamente la comunicación. No obstante, eso no quiere decir que nosotros no podamos tener una reflexión que nos permita tomar o no lo que nos está diciendo esta pieza de arte o de comunicación y decidir qué hacer y qué lectura le estamos dando. Es como, ¿estamos en desacuerdo? ¿Estamos en acuerdo? ¿O nos está produciendo algún nivel de... ¿cómo se llama esto? Básicamente molestar psíquico, porque hay ideas preconcebidas que nos están haciendo, que son contradictorias a la información nueva que se nos está presentando. Dicho lo anterior, los videojuegos, quienes consumen videojuegos no son entidades
moldeables, sino que es mucho más probable que se resistan a ciertos mecanismos o a ciertas ciertos mensajes, porque va a depender de cómo resuenan y qué tanto sentido le hagan con las lecturas y sus propias vivencias y contexto de vida. No quiero que esto sea un capítulo tan cabezón, un poco. Se puede ver esto de repente las temáticas de Mega Man, cómo tratamos a los villanos, cómo tratamos las temáticas de terrorismo, ecoterrorismo, y cómo tratamos de repente o no el heroísmo de ciertos personajes. Dicho lo anterior, hay ciertos libros, yo ya estoy leyendo uno sobre las lecturas latinoamericanas al respecto de los videojuegos, porque sí, la gran industria es del norte, pero eso no significa que el sur no tenga sus propias lecturas, problemas o tomas de decisiones. Y con eso vamos a cerrar el capítulo hoy día de Pixel Raccoon. Espero que no haya sido demasiado denso o demasiado, por así decirlo, académico. Pero yo creo que hacía falta un capítulo así, más así, duro de material. Se puede leer a García Canclini con respecto a la hibridación de mensajes, la transculturización que sucede, por ejemplo, y el poder blando o suave o conquista cultural propia que sucede en lo que vamos a ver de medios de comunicación más media, entretenimiento y ocio. Si es que los quieren leer por ahí, se pueden aplicar a distintos temas, y si alguna vez les interesa saber sobre comunidades o fanáticos interactivos involucrados, se puede leer a Henry Jenkins. Nuevamente me disculpo si este es un capítulo que suena un poco seco y técnico, pero quería hacerlo desde un punto de vista en específico. Espero no se hayan aburrido mucho y nuevamente sigan viendo los capítulos de Pixel Raccoon. Salen todas las semanas acá por Radio Demente. Para eso pueden seguirnos por Instagram, por Facebook. Twitter creo que ya no tenemos, pero no estoy segura. Y recuerden seguir el podcast por Spotify y por YouTube. Espero sus mensajes, los leo en específico. Además, quiero recordarles que se queden al final de este podcast, porque para quienes se quedan en Spotify, yo les hago una listita, una pequeña listita con respecto a música. Y esto no va a ser solo música de la Unión Soviética o de Call of Duty o de Doom, porque estamos hablando de política e ideología. Y también quiero recomendarles otros podcasts que tenemos acá en la radio, como Mundo Cannabis. En cuestión de gustos, Soundtrack de Mente, los chicos le ponen mucho cariño. Y nos vemos la próxima semana por Radio Demente. Bye. ¿Nunca viste los videojuegos como lo hace ella? No te apenes. Que vuelve cada semana para actualizar tu consola y apretar X. Nuestra inteligencia natural que analiza la industria del mundo de la entretención más grande del planeta. Rocío Mieres. Es nuestra Pixel Raccoon. en radiodemente.cl